nuevo, mi nombre es Javier Ponce y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar un programa de selección de bombas o circuladores para seleccionar una bomba o un circulador adecuado a las características de la instalación que estamos diseñando. Vamos a trabajar sobre este programa de selección de circuladores, bombas, etc. de Willow, el Willow Select 3, que en base a unas condiciones de trabajo que necesitemos, él nos va a seleccionar dentro de, lógicamente, el catálogo de Willow, el circulador o la bomba adecuada para la instalación. Vamos a ver lo básico para el funcionamiento de este programa. Para acceder al programa utilizaremos la opción selección hidráulica. Pinchamos en este recuadro y comenzamos la definición del punto de trabajo, lo que necesitamos para la instalación. Primero, en la parte superior izquierda, vemos distintos tipos de aplicación. 1 calefacción, 2 agua caliente sanitaria, 3 climatización, instalaciones solares, abastecimiento, gama doméstica, bombas de perforación, etcétera, etcétera. Incluso bombas de aguas residuales. En este caso vamos a hacer un ejemplo para seleccionar un circulador para una instalación de agua caliente sanitaria. Seleccionamos agua caliente sanitaria y en la parte inferior vemos que selecciona todas las bombas, todos los circuladores que Willow comercializa en España. Están todos seleccionados. Él va a buscar dentro de su catálogo de circuladores para agua caliente sanitaria. Lo siguiente que debemos de definir es el punto de diseño, el caudal total que debe de mover la bomba y la altura de impulsión, la cota manométrica, la presión que debe de dar el circulador. Pongamos que una bomba necesite mover 120 litros hora, sea un pequeño caudal de recirculación. 120 litros hora son 0,12 metros cúbicos a la hora. Pues lo introducimos en el caudal que necesita la instalación, 0,12 metros cúbicos hora. Altura de impulsión total. En las instalaciones de recirculación de agua caliente sanitaria no necesitamos normalmente alturas de impulsión altas, sino simplemente mover un pequeño hilo, entre comillas, de agua por el interior de unas tuberías que van suficientemente sobredimensionadas para la recirculación. Por ejemplo, pongamos que tengamos una instalación de 4,65 metros de columna de agua. 4,65. Recordemos, 10 metros de columna de agua, un bar. Tipo de instalación. Tenemos 4 opciones en tipo de instalación. Seleccionar una bomba, un circulador simple, o una bomba doble, una bomba principal, más otra que está en reserva, o una bomba doble en paralelo, o bien 2 bombas simples en paralelo. Cualquiera de estas opciones. Recordemos lo que nos cita la normativa respecto de las bombas de recirculación. Reza en el punto 3.2.2.1 del documento básico de salubridad número 4 que, excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones gemelas, se debe de disponer de una bomba de recirculación doble de montaje paralelo o gemelas, que deben de funcionar de forma alternativa, de tal manera que cada vez que necesitemos que funcione un circulador, pues cambiará del circulador principal al circulador en reserva, de tal manera que se desgastarán y alternarán en su funcionamiento ambos circuladores, no porque necesiten un funcionamiento simultáneo, sino que uno hará de reserva del otro. En este caso vamos a tomar una instalación con un circulador, una bomba simple. Datos del fluido. Podemos seleccionar agua limpia o bien agua potable. Vamos a calcular un circulador para agua caliente sanitaria.
seleccionaremos agua potable. Temperatura. Vamos a introducirle la temperatura de funcionamiento, por ejemplo 50 grados. Podemos introducir el valor o bien moviendo esta flecha podemos variar la temperatura de consigna. Vamos a volver a poner 50 grados. Bien, una vez indicada la aplicación, los circuladores que podemos seleccionar, el punto de diseño y el tipo de instalación, así como los datos del fluido, pues le damos al botón seleccionar. Podríamos cambiar de unidades y hacer alguna otra opción, especialmente en el punto de diseño y en los datos del fluido. En este caso no lo necesitamos, seleccionamos, pulsamos seleccionar. Él busca dentro de su catálogo, dentro del catálogo de circuladores de Willow, distintas opciones que el punto de trabajo de la instalación esté dentro de las bombas, dentro de las curvas que nos pueden, las curvas caudal, presión, que nos pueden atender el punto de trabajo. Observamos en la parte baja que selecciona muchos circuladores. Por ejemplo, vemos que está seleccionada la bomba, el circulador Star Z25, bomba de agua caliente con una referencia y un precio. Están ordenadas por precio. La primera selección está hecha por precio. Podemos cambiar el orden de preferencias pulsando cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, diseño, y organizarlas bien por bombas de agua caliente o bien por bombas electrónicas de alta eficiencia, por ejemplo, potencia, por ejemplo, costes energéticos, etcétera, etcétera. Observando la bomba Star Z25, tenemos aquí el punto de trabajo. Está cerca del final de la curva, pero es un punto válido. Si no nos hemos equivocado en el cálculo, en el diseño y el montaje es adecuado a lo que se ha diseñado, pues es un punto válido. Tenemos las curvas del circulador. En este caso puede trabajar con 3 curvas: curva mínima, la media y la máxima. Deberíamos de seleccionar la curva máxima, que puede llegar a en torno a 4,8 metros de columna de agua. Si seleccionamos otro circulador, por ejemplo la Star 25.6, pues vemos que está un poco más sobrada respecto de la tercera curva, de la curva máxima. Entonces debemos de seleccionar o probar con la curva 2 o seleccionar la curva máxima. Pues otra posible opción. Si tenemos dudas en el cálculo o en el diseño, podemos seleccionar un circulador de este tipo. Vamos a ir a una bomba de alta eficiencia, por ejemplo la Stratos Eco Z25.1, que son circuladores que permiten trabajar con distintas opciones. Podemos trabajar con distintos tipos de curva. Podemos trabajar a presión constante, presión variable o incluso definirle el punto de trabajo, la curva de trabajo. Vamos a seleccionar, vamos aquí, presión constante. Vale. Este circulador podría trabajar en cualquiera de estas líneas, podría trabajar constantemente ofreciendo una presión de 5 metros, o una presión de 4,5, una presión de 4, podemos seleccionar la presión que queremos que ejerza y ella se va a mover dentro de esta línea. Podemos también seleccionar estas curvas de caudal variable y se movería en estos intervalos, en este caso, y en el caso particular del agua caliente sanitaria, puede ser definirle el punto de trabajo, la curva que más se aproxime el punto de consigna al que nosotros necesitemos. Es interesante observar las características técnicas de los circuladores que estamos estudiando para seleccionar el mejor circulador dentro de un coste razonable
y que mejore la eficiencia energética del mismo, o sea, que consume poca potencia. Para ello tenemos diversas opciones por la parte superior. Por ejemplo, ahora estamos viendo las curvas, tenemos el texto de especificación, por si aquello queremos de copiar y pegarlo en algún trabajo técnico, materiales, dimensiones, imagen del circulador, pero especialmente interesante es la ficha técnica. Podemos acceder a la ficha técnica y aquí tenemos la ficha técnica de, por ejemplo, la bomba electrónica Stratoseco Z25/15 BMS, bomba de alta eficiencia energética. Si nos movemos dentro de este documento, que podemos copiar y pegar, vemos que el caudal es 0,12, altura de impulsión 4,65 metros, agua potable 50 grados, la densidad del agua. Bajamos un poquito más y vemos un dato interesante, datos hidráulicos en el punto de trabajo. Potencia que consume este circulador, 0,012 kilovatios, o sea, 12 vatios por cada hora que esté funcionando, gastará 12 vatios hora. Ese será su consumo energético. Este circulador de alta eficiencia, este circulador electrónico del que tenemos aquí más datos en la parte inferior, dimensiones, etcétera, etcétera, medidas, si lo comparamos con la primera opción, por ejemplo, con el circulador Star Z25, comparamos su ficha técnica. Esta es la ficha técnica del circulador Star Z25. Tenemos el mismo punto de trabajo, la misma altura de impulsión, un circulador con una curva de trabajo muy adaptado a las necesidades que necesitemos, siendo un buen circulador. Si observamos su consumo eléctrico es 0,0749, casi 75 vatios. Entonces, el interés de elegir bombas de alta eficiencia es que permiten ahorrar, tener unos costes energéticos mucho más bajos al cabo del año. Y eso también hay que estudiárselo y hacérselo entender al cliente. Y en fin, y distintos circuladores. Por ejemplo, la Star Z25-6. Vamos a ver desde arriba. Circulador Star Z25-6, bomba de agua caliente sanitaria. Vemos que el punto de trabajo no está tan ajustado a la curva de trabajo, lo cual no es malo si tenemos dudas en cuanto al montaje o en cuanto al diseño, al cálculo de las pérdidas. En este caso es un circulador que está consumiendo 0,0512 kilovatios, 51,2 vatios. Ese es el consumo energético del mismo. Y en fin, en función del coste, en función de lo que consume, en función de todos estos datos, seleccionaremos el circulador más adecuado a nuestra instalación. Tiene otras opciones, como plano de terminales para los planos eléctricos, acceso al catálogo, a los manuales del aparato, que a veces, que debemos de incluir con la documentación que se le entrega al usuario, y los dibujos en formato CAD para incluirlo en nuestros planos de la instalación. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.